Sigamos, entonces. Ángulo entre... En sus guías también está, ¿no? En sus guías está también. Ahora, vamos a anotar. Sin embargo, esta parte la voy a borrar rápidamente, esta parte. En sus guías está, pero sin embargo, queremos, ¿no? Queremos decir esta parte, a ver, ¿cuáles serían sus... Uno de los... Algunas propiedades importantes en esta parte. Algunas propiedades importantes. Por ejemplo, propiedades, lo voy a anotar aquí, propiedades. Propiedades. O sea, el producto escalar tiene propiedades importantes que podemos aprovechar también para resolver muchos problemas. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, ¿no? Como uno, si dos vectores, hacemos la producto escalar, existe propiedad conmutativa. Así podemos voltear esto, ¿no? ¿Se quiere decir? Existe eso. Si esto también está en sus guías, sin embargo, queremos mencionar algunos, ¿no? Si tenemos este B más de esa forma escrito, esa propiedad también es como una propiedad distributiva, también puede ser así, escrito. Esto más A producto escalar C. También se puede hacer esa propiedad, ¿no? No lo voy a escribir todo, está en su guía, pero también, por ejemplo, 3. Esto puede ser escrito así, A por A. El mismo vector se puede. ¿Y qué resulta? Entonces, resulta así, ¿no? Cuando tenemos el mismo producto, el mismo vector, así mismo se utilizamos como producto escalar, se vuelve así, de otra forma, ¿no? Pero escrito de esa forma. Ahora, puede ser otra propiedad A por un vector 0, ¿no? Entonces, esto es 0, ¿sí? De esa manera, ¿no? Ahí está. Pero tenemos otras propiedades, lo voy a borrar esta parte. En sus guías, todo está en sus guías también las propiedades. Sin embargo, tenemos algunas propiedades, por ejemplo, lo voy a borrar esta parte. Por ejemplo, tenemos estas que son muy importantes. A ver si tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, estos son como teoremas, a ver, son como teoremas, están en, ¿no? Por ejemplo, dice, si este vector A es ortogonal, esta notación quiere decir ortogonal o perpendicular. Entonces, ¿qué propiedad se va a cumplir aquí? Si este vector es ortogonal, quiere decir esta notación es este vector, si es perpendicular de forma 90 grados, quiere decir esto. Cuando decimos esta notacióncita, quiere decir que es este vector, si es ortogonal o perpendicular al otro, de forma 90 grados, si es así, se cumple el producto escalar A o A producto escalar B, tiene que ser siempre 0. Es una propiedad muy importante, ¿no? Ahí está. O también, si, aquí otra vez otra propiedad a partir de, o sea, un producto escalar, otras propiedades aparecen y es muy importante para resolver otros problemas, ¿no? En este caso, si, otra vez, el vector A es perpendicular, o sea, lo mismo, si es perpendicular al vector B, sí, solo sí, podemos decir, o equivalente es lo mismo. Aquí podríamos haber escrito también, sí, solo sí. Sí, solo sí. Quiere decir equivalentes, ¿no? Equivalentes, quiere decir. Entonces, esto es así. Entonces, ¿qué se cumple? A más B módulos es equivalente a, o sea, A es igual a B. Tiene que cumplirse esta propiedad, ¿no? Sí.
Esta parte lo voy a borrar, a ver, un poco para aclarar esta parte. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir esto, ¿no? O sea, así. Esta parte quiere decir así. Si tenemos así, ¿no? Dice, este es vector A, ¿no? Vector A, este es el vector B, ¿no? Si son ortogonales, dice, ¿no? El resultado, entonces, si son ortogonales, quiere decir, entonces, ¿qué es que se cumple? Esto significa, si estos dos vectores son ortogonales, 90 grados, eso es lo que dice aquí. Si son ortogonales, entonces se va a cumplir esta propiedad. Si hacemos esta operación con esto, por otro lado, con esto, también es parte de los vectores, por eso esto también funciona. Este es el vector, este sería el vector, módulo de A más B, ¿no? Y este lado puede ser esto, el módulo de A menos B, ¿no? ¿Está? Significa eso. Si son ortogonales o al revés, si este tamaño es lo mismo que este tamaño, quiere decir que estos dos vectores son ortogonales. O también se puede decir que mediante esta propiedad, si se cumple que apenas se cumple esta propiedad, automáticamente decimos que estos dos vectores son perpendiculares. Es una propiedad. Además, hay otra propiedad que voy a escribir aquí. También creo que está en su práctica. Si dos vectores son ortogonales, ¿no? Si A es ortogonal al vector B, sí, solo sí, que se va a cumplir, ¿no? Entonces, esto también hay que verificar, ¿verdad? Entonces, así, al cuadrado, eso también se cumple cuando son ortogonales al cuadrado más de, ¿no? Otra propiedad, ¿no? Si estos dos vectores, si son ortogonales, puede cumplirse esta igualdad, o al revés. Si se cumple esta igualdad de dos vectores, automáticamente determinamos que estos dos vectores concluimos que son ortogonales. Esas propiedades son muy importantes, no solamente en física, es parte de la geometría. Puede ser en el espacio, en el plano, etcétera, etcétera. En cálculo 2, por ejemplo, van a poder manejar estas más otras propiedades que se puede interpretar geométricamente estas propiedades pero mediante el manejo de vectores. Muchos problemas de cálculo, de geometría, se pueden resolver mediante el uso de vectores, ¿no? De esa manera, estas propiedades. A ver, simplemente, a ver, tenemos, ¿cuántos minutos tenemos? ¿No? Tenemos todavía tiempo. Vamos a pasar hasta las 10 horas. 10, y luego vamos a tener un descanso de 20 minutos, más o menos, 30, para poder continuar con otra sesión a partir de 10:30 hasta 12:30, ¿no? De esa manera. Pero queremos verificar esta parte. Por ejemplo, alguien puede preguntarse, decir, ¿pero se cumplirá esto? Puede decir, no, a ver. Con estos también. Está verificado, ¿no? Pero probaremos con esto. A ver si se cumple esa propiedad. Entonces, lo voy a borrar esta parte. Con estas también pueden verificar, ¿no? Con otros ejemplos. Pero con esta propiedad, a ver si nos dan dos vectores. A ver, en este caso, rápidamente, como un ejemplo. Así, vamos a ver si el vector A. En este caso es 1, 2, 1, 2, menos 1. El vector B nos pueden dar, por ejemplo, menos 3, menos 3, 2, 1. ¿No? Así, ¿no? Nos dan. Y dice son
ortogonales o perpendiculares. Ortogonales. ¿No? Esto nos pueden dar así. Dado estos dos vectores son ortogonales, nos afirman, nos dice que son ortogonales o son perpendiculares. Nos dice que si graficamos en el espacio, seguramente tienen así entre estos dos vectores, forman un ángulo de 90 grados. Pero nosotros podemos decir, pero ¿cómo podemos verificar si realmente es verdad esta afirmación, lo que dice? Entonces, nosotros, mediante esta propiedad, sabemos que cuando se cumplen dos vectores, producto escalar de esos dos nos dan 0, quiere decir, ¿verdad? Estos son ortogonales o perpendiculares, ¿no? Verificaremos, entonces, tiene que cumplirse. Si obtenemos el producto escalar de estos dos 0, quiere decir que entonces estos son ortogonales o perpendiculares. Entonces decimos, simplemente anotamos los componentes, producto escalar con 2, 1. Directamente vamos a multiplicar aquí, que sería menos 3 más 4, sería menos 1. ¿No? ¿Cuánto es esto? Esto. Menos 3 con menos 1 es menos 4 más 4. ¿No? Y esto es 0, ¿no? Entonces, A, producto escalar B, es 0. Ahí está. Se cumple esta propiedad. Entonces, por tanto, estos dos vectores son perpendiculares, ¿no? Así directamente, ¿no? Y así podemos verificar con otras propiedades que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Esos para qué sirven? Por ejemplo, en la parte de vectores podemos hacer demostraciones, sabiendo estas propiedades, podemos demostrar, ¿no?, otras propiedades y resolver también problemas mediante esas propiedades. Las propiedades son como herramientas para resolver problemas, ¿no? De esa manera podemos verificar. A ver, antes de pasar lo que es, antes de pasar a producto vectorial, vamos a una pequeña demostración de una demostración de una propiedad que acabamos de mencionar. Están en sus guías completos las propiedades. No son muchos, son unos 5 propiedades, pero puede haber más propiedades en producto escalar. Pero solamente vamos a verificar una parte, solamente una propiedad. Lo voy a borrar esta parte. Lo voy a borrar esto también. Entonces, a ver, una propiedad simplemente, ¿cómo se demuestra? Y otras propiedades, ¿cómo podemos demostrar? ¿No? Por ejemplo, dice, demostrar aquí, demostrar que, ¿no? El problema nos pueden dar de esa forma. Dice, por esta propiedad vamos a demostrar. Esta propiedad es importante. Entonces, es igual a, ¿no? Así, demostrar eso, ¿no? Esa propiedad. Un producto escalar tiene varias propiedades. Los más importantes son esos, hay otros más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar? Esta parte no es complicado. A ver, vamos a hacer para todo. Si algunos que ya están llevando álgebra, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos. Demostración, solución, podemos decir, o demostración. Nosotros los que ya estamos llevando álgebra, ustedes álgebra 1 y para todo, el vector A, cualesquiera puede ser, ¿no? En, o en, vamos a vector, en plano, o en el espacio. Esta propiedad puede funcionar para los tres, o sea, para los dos, en R2 o R3, ¿no? Puede funcionar. Entonces, si nos dan así, si el vector A tiene los componentes AX, AY,
Z, que pertenece en este caso a R3, pero también puede funcionar para R2. Por eso queremos decir que para todo A o en este puede funcionar. Entonces, ¿cómo podemos? Simple, ¿no? Entonces, esto es así. A por A. Esto es simple mediante la definición de producto escalar. Sabemos que se puede escribir así. A, Y, A, Z por el mismo. A, X, A, Y, A, Z. Por las definiciones de producto escalar, nosotros podemos escribir esto así, ¿no? Sería así, ¿no? El mismo podemos escribir dos veces, ¿verdad? Este mismo. En realidad, lo voy a escribir, sería así, ¿no? Así, el mismo otra vez. Los componentes no tienen encima flechita, simplemente se escribe de esa manera. Sería así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? En este caso, esto no es vector. Sus componentes no son vectores, simplemente son números reales. Claro, todo es un vector, pero los componentes que están ahí adentro ya no son vectores, simplemente, en este caso, es una operación algebraica o aritmética, escalarmente. Este es un escalar, este es un... Si hacemos esa operación, entonces esto se vuelve así. Esto así, dos veces más a z al cuadrado, ahí está, así nomás se vuelve. Pero esto, ¿qué es esta? ¿No? Es igual a esto, ¿no es cierto? Esto es igual a esto. Este mismo se puede escribir así. Entonces decimos, ¿no? Esto se puede escribir así. Se puede escribir también así. Puede ser así. Ahí está. Ahí está. Se puede escribir. Ya que esto también se puede escribir así. O si no, podemos elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, o sea, para que no haya, pues también se puede manejar PC. En las demostraciones no solamente es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, toda demostración, no solamente existe un solo camino. De diferentes maneras se puede demostrar, pero siempre se puede llegar a la misma conclusión, ¿no? En las demostraciones. Entonces, lo que podemos hacer es esto, ¿no? Aquí. Partiendo de aquí, de tal manera que lleguemos aquí. Esa es la idea. Entonces, estos son positivos. Todo número elevado, así sean negativos, siempre van a ser positivos. Si es positivo, entonces, lo que vamos a hacer es así. ¿No? Estos son... Podemos hacer esta operación, ¿no? A ver. O sea, a ver, esto, así lo vamos a hacer. O sea, lo que podemos hacer es así. Entonces, a x más a y más a z al cuadrado, ¿no? Pero también podemos hacer esa operación. ¿Por qué? Porque todo número que está aquí adentro son positivos. Si son positivos, todos son positivos, ¿no? Entonces, podemos hacer esta operación. 2 con esto se simplifican y al final, ¿no? Pero ni siquiera se simplifican, ¿no? Porque toda esta parte es una definición de valor absoluto, ¿no? Entonces, sería módulo de A, ¿no? Lo que está aquí adentro, ¿qué es? A ver, así sería, ¿no? Lo que está aquí adentro, y así, ¿no? Todo esto, en realidad, ¿qué es? Todo lo que está aquí adentro es por la definición de módulo, ¿no? Módulo de A simplemente sin este 2 es así, ¿no? Pero como está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por tanto, este producto escalar del mismo vector, estos paréntesis podemos quitar, ¿no? Entonces, esto es, simplemente queda esto, ¿no? Ahí está.
Por tanto, hemos llegado a esto, ¿no? Partiendo de aquí, hemos llegado a esto, lo que es la propiedad, ¿no? Propiedad de, ¿no? Lo que queríamos demostrar, se dice, ¿no? Sí, algunos terminan lo que queríamos demostrar, ¿no? Partiendo de aquí, una serie de, pues se llaman demostración directa, se llaman estas demostraciones, se llevan en otros, en cálculo 1, también en álgebra también, una demostración directa, como en cadena va avanzando, de P a Q va llegando así, ¿no? Entonces, esa es una demostración, ¿no? Entonces, esta propiedad es válida. Si hemos demostrado que es válido esa propiedad y se puede utilizar en los problemas. De esa manera, las propiedades sirven para resolver otros problemas que se puedan presentar, pero donde exista siempre el producto escalar. De esa manera hemos estudiado esta parte del producto escalar. Ahora, vamos a entrar, con esta parte ya estamos terminando. Yo calculo que esta clase vamos a terminar el capítulo de los vectores, porque ya estamos, un concepto más nos falta, el producto vectorial, que vamos a entrar enseguida. Como una definición anotaremos, tenemos hasta las 10, ¿verdad? Entonces nos falta, nos vamos a decir, como una definición, decimos, a ver, para todo vector A, puede ser vector A, B, ¿no? Para cualquier vector que pertenece, ¿verdad? Si sabemos ya, tiene que pertenecer al espacio. O sea, los vectores tienen que ser de 3 componentes. Eso significa, porque si no son de 3 componentes, no funcionaría el producto vectorial. Eso. El producto vectorial, entonces el producto vectorial, entonces decimos así, ¿no? Entonces el producto vectorial se define así. A ver, el producto cruz o producto vectorial es, ¿no? A módulo de A con el módulo de B por el seno de, en este caso vamos a anotar, seno de theta también esto así. El resultado es otro vector. Aquí vamos a anotar. Esta sería, en realidad, esta es la fórmula importante. Esta es la fórmula importante. ¿Ya? El resultado es otro vector. ¿Ya? El resultado es otro vector. Puede ser un vector C. Puede ser un vector C, ¿sí? Un vector cualquiera. Un vector cualquiera puede ser el producto. Se lee, ¿no? En este caso, se lee producto vectorial. Cuando la notación tiene una cruz como un producto cruz o vectorial se llama, entonces se lee, ¿no? El producto vectorial de estos dos vectores se define así, módulo de ambos y por el seno de ángulo. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? Pues hacemos lo siguiente. Lo hacemos así, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Ahí. AB, ¿no? Entonces, AB sería así. AB. Está. El módulo de A, el vector A y el vector B. Entre estos dos vectores tiene una separación, sí.
Y el producto es vectorial, es otro vector. A partir de estos dos vectores se genera otro vector que apunta hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, este es el producto vectorial de estos dos vectores. Ahí está. De esa manera. Ahora, pero ¿cómo es esto que puede aparecer así? O sea, en realidad esto es así, ¿no? El pequeño vector unitario siempre va a estar sobre esto, más antes que esto. Este vector, a partir de estos dos vectores, nace, se origina, entonces, estos dos vectores son ortogonales. Ortogonal con este vector, ortogonal con este vector. Ortogonal. Ahora, nosotros por las definiciones de vectores, estos mediante componentes, mediante el paralelogramo se puede hacer así, ¿no? Mediante el paralelogramo se pueden hacer así. Esta gráfica, esta gráfica aparece así. Nosotros mediante definiciones de conceptos de paralelogramo podemos obtener así, ¿no? Así, ¿no? Entre estos dos se hace un plano. Y si nosotros proyectamos hacia abajo esto, también hemos estudiado lo que son las proyecciones. Si proyectamos esto a este lado, forman un, así, ¿no? Y eso es altura. Esto ya es altura H, podemos decir así. Podemos hacer así. B seno, ángulo. Se puede pensar, podemos interpretar geométricamente así. Y este lado, para nosotros puede ser, este lado puede ser así, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí, hasta aquí, puede ser para nosotros esa distancia, y podemos base, nosotros podemos decir base, ¿verdad? Base. Así. Podemos. De esa manera. Y esto es, ¿a cuál lado gira esto? Es como un giro a este lado. Y es positivo, gira eso. Entonces, de esa manera, y además el pequeño vector que nosotros siempre hemos estudiado anteriores, o sea, el pequeño vector sobre este vector aparece que está aquí. Vector unitario. También puede estar ahí, ¿no? Este vector puede tener también un vector unitario, este vector, pero también este vector que aparece, se origina a partir de estos dos vectores. Este otro vector aparece, por eso tiene que estar en R3. Este concepto de producto vectorial no funciona en R2. No está definido en R2, tiene que estar en R3. Entonces, sí. Gráficamente podemos interpretar eso. Esto es, a ver, esto, o sea, si nos faltan unos minutos, nos falta, entonces rápidamente esto lo vamos a hacer así. Otra gráfica vamos a hacer, lo vamos a comparar con eso. Luego decimos en qué consiste esto. Por ejemplo, esta misma gráfica podemos hacer así, ¿no? Está esto, puede estar el otro vector también aquí. Nosotros sabemos, los mismos vectores que están aquí, este es el vector A, este es el vector B. Pero ¿por qué puede convertirse? Muy bien, a partir de este punto a este lado, así, a partir de este punto a este lado, si hacemos girar esto a este lado, entonces va a aparecer este vector, ya no va a apuntar a este lado, sino va a apuntar a este lado. Entonces, eso es otra forma de entender, ¿no? Va a apuntar a este lado, hacia abajo, en este caso, no necesariamente es hacia abajo, pero vamos a pensar de esa forma. Entonces, otra vez son perpendiculares. Y esto es menos B
por A. Y otra vez, claro, esto otra vez sigue siendo como un paralelogramo. Esto sigue siendo así. ¿Sí? A ver, sigue siendo un paralelogramo. Así, ¿no? La misma situación, la misma interpretación geométrica está ahí, aquí, ¿no? La misma interpretación está, estos son así, esta es altura, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo gira? Gira a este lado, esto, gira a este lado, a ese lado, y es menos, ¿no? A esto se llama regla de la mano derecha, se utiliza aquí, regla, a ver, regla de la mano derecha. ¿No? ¿En qué consiste? En sus guías también está. O sea, si hacemos girar nuestra mano, así está, ¿no? Si hacemos girar de este lado a este lado, de A hacia B, ¿no? Nuestro dedo pulgar apunta hacia arriba. Por eso se llama regla de la mano derecha. Si a partir de B con la mano derecha agarramos el vector B, hacemos hacia el vector A, nuestro dedo pulgar apunta hacia abajo, en este caso. Entonces el giro es negativo. O sea, funciona antihorario y horario. También podemos decir, con eso también podemos hacer funcionar antihorario, horario. Este sería antihorario, más o menos, a este lado, ¿no es cierto? Si es a este lado. Pero no necesariamente tiene que apuntar esto hacia abajo. ¿Qué tal esto si hacemos así? Así, a este lado, dedo pulgar puede apuntar a este lado, ¿no? No quiere decir siempre que tiene que apuntar hacia arriba, ¿no es cierto? Puede apuntar, esto puede a este lado, dependiendo en qué posición están los vectores. Pero se utiliza la mano derecha. Si desplazamos, hacemos mover, tratamos de hacer girar a partir del B hacia el B. Nuestro dedo pulgar apunta hacia arriba. Y lo que apunta aparece el vector a por B. Es un vector. Este vector no es así. Este es un solo vector así. Esto puede ser C. El resultado, este es un vector, este vector rojo. Esto puede ser otra vez, claro, C, pero ya al revés, ¿no? En este caso negativo sería, claro, es negativo otro vector, pero ya de sentido contrario, ¿no? O sea, dos vectores no son iguales cuando sus sentidos cambian. Claro, será de módulo, puede ser igual, pero en este caso es vector. Este vector no es lo mismo que este vector porque su sentido va hacia otro lado, entonces no son iguales. O sea, en sus propiedades vamos a mencionar que dos vectores, producto vectorial no es conmutativo, son diferentes, ¿no? En sus propiedades vamos a mencionar eso. Por el momento queremos saber por qué es el comportamiento de producto vectorial se interpreta geométricamente así, gráficamente, ¿por qué podemos interpretar? Esto tiene muchos, estos conceptos se utilizan en muchas aplicaciones de dinámica, sobre todo en dinámica circular, torques, momentos, en estática, torques, momentos, momento de una palanca, giro, torque, movimiento circular, ¿no? Si hacemos girar, ¿no? O sea, en física, en capítulo de dinámica circular, todo eso, ¿no? Una cosa puede girar así, ¿verdad? Pues tiene un eje, los vectores pueden girar, vector 1, por ahí otros vectores pueden girar, ¿no? Entonces hacemos la operación entre estos dos vectores que están en el mismo disco, puede aparecer este eje, ¿verdad? En realidad este es el eje, ¿no? Entonces, girar. Con otras ilustraciones vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, momentos se llaman torsión, torsiones, etcétera, etcétera. En muchos problemas se utilizan movimientos circulares, etcétera, etcétera. Cuando los giros son hacia antihorario, en sentido horario, etcétera, etcétera. En otros capítulos, con otros problemas vamos a utilizar producto vectorial.
cinemática circular, ahí está, ¿no? Una rueda gira. Entonces es un juego de vectores, nada más alrededor hace girar las fuerzas o algunas partículas que giran en ese sentido. Entonces aparecen estos conceptos de producto vectorial. Entonces por eso es importante, ¿no? Entonces para poder resolver problemas de movimientos circulares. En estática, por ejemplo, la torsión, momentos de torsión, momentos, ¿no? Se estudia de esa manera, pero a partir de estos conceptos, vectores, seguimos en vectores, ¿verdad? Claro, los conceptos son diferentes, pero seguimos en vectores. Pero estas definiciones entran en otros capítulos. Por eso es importante, porque en ese momento, cuando estamos en estática, por ejemplo, o movimiento circular, en ese momento no vamos a aprender esto, ya tenemos que saber, ya. Es decir, simplemente calculamos el producto vectorial, cómo se calcula. Es importante saber antes de resolver problemas que van a venir después. Por eso es importante. Muy bien, entonces ahora. Ya, entonces. A ver. En este caso, a ver, vamos a rápidamente mencionar. El módulo sería esto. A ver, antes de pasar, o sea, antes del descanso que vamos a tener, aprovecharemos porque el tiempo siempre nos baja. Queremos terminar esta parte de los vectores hoy, ¿no? Nuestra última clase de capítulo de vector sería hoy día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta parte, en sus guías está anotado, por ejemplo, cuál es el módulo, dirección, sentido, sabemos, ¿no? Los vectores tienen, pero tal vez sería importante esta parte, por ejemplo, más vamos a estudiar sobre estos, vamos a seguir estudiando, pero puede ser, por ejemplo, y producto vectorial y así, ¿no? O sea, en este caso, con productos vectoriales, con i's, o sea, pequeños vectores unitarios, ¿no es cierto? Y esto es igual a J, producto vectorial J. Nosotros sabemos de dónde aparecen estos productos, estos vectores unitarios, ¿no? Así es. Pero según la definición es esta, ¿no? Cada uno de los vectores unitarios tiene un módulo, o norma, ¿no es cierto? Entonces, el mismo siempre va a ser el seno de cero, ¿no? Si sobre una eje está el mismo, pues no hay ángulo de separación. Quiere decir también, es otros conceptos también que es, ¿no? Esto es cero. Entonces el resultado es cero. ¿No? Así puede ser, ¿no? Bueno, en sus guías también, no es complicado esta parte. Sin embargo, lo que queremos hacer es ¿cómo se calcula producto vectorial? Esa parte es importante. ¿Cómo se calcula? Entonces, ¿cómo se calcula un producto? Directamente vamos a ver así. Para calcular producto. También hay dos, como en producto escalar, mediante la fórmula y mediante esta técnica, ¿no? Para calcular, se calcula así, mediante esta determinante. Se anotan los pequeños vectores y JK, se anota así, mediante determinante se calcula, ¿no? Aquí se anota AX, AY, AZ, en R3, BX, BY, B, nada más. Con esto se calcula mediante determinantes. En sus guías está un poco más desarrollado, pero es la clave de manera más resumida, es directo, es así. Para calcular dos vectores nos dan, se arma este determinante. Así, aunque está mezclado con vectores, es un artificio matemático, porque un determinante tiene que estar formado con todos los números reales de aquí, ¿no?
pero estamos mezclando con vectores, ¿no? Pero es un artificio, se calcula mediante un determinante, se dice así, de esa manera, ¿no? Así sería. Pero, ¿cómo se calcula? Mediante esta forma. Y lo vamos a hacer mediante un ejemplo, rápidamente. Para calcular producto vectorial mediante determinante armando de esta forma. Entonces, a ver, lo voy a borrar esta parte. Lo voy a borrar. Esto ya no necesitamos, vamos a volver. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Si tenemos. Muy bien, entonces tenemos en 10 minutos esto, vamos a practicar cómo se resuelve. A ver, decimos entonces de esta manera, ¿no? A ver, nos dan, ejemplo, aquí un ejemplo, nos dan dos vectores. Cualquier vector, en este caso nos da en sus componentes, por ejemplo, vamos a decir, nos dan 3, 2, menos 2. 3, 2, menos 2. Así, otro vector nos pueden dar también, pero tiene, a ver, ¿cuáles son? 3, 2, menos 5, 3, 1. Menos 5, 3, así coma. Menos 1. Ahí está. Ahora nos dice hallar, ¿no? Hallar, nada más, hallar, aquí, hallar o calcular. Hallar a producto vectorial B. Nada más, ¿no? O sea, nuestro objetivo central en este caso, pero ¿cómo se calcula producto vectorial? Eso es lo que queremos, aparte de las definiciones gráficamente que lo hacemos, pero esta es la fórmula, esta es. Mejor directamente, ¿no? Porque en sus guías está ahí, paso por paso, digamos, en función de variables, cómo se hace, cómo se maneja. Pero mejor con una práctica así, digamos, pues aquí, solución. A ver. Solución. Esto, lo que dice, haga esto, ¿no? Tenemos que obedecer a esta fórmula. Haga así, escriba así. Si quiere calcular producto vectorial de estos dos vectores, simplemente arme una matriz, pero de esta forma. Coloque ¿cómo está en el espacio? Entonces, coloque de esta forma sus productos, o sea, los vectores unitarios, se llama esto, I, J, K. Escriba así, la fórmula es lo que está diciendo. Ahora dice, según el orden, primero es el vector A, sus componentes, no podía ser al revés, eso va a hacer cambiar, según el orden, sus componentes primero aquí en la segunda fila, sus componentes del vector A, ¿y cuáles son? Estos, 3, 2, menos 2. Ahora dice, la última fila, los componentes del vector B, ¿cuáles son? Estos, menos 5, 3, no. Simplemente ya hemos armado con eso. Ahora, por determinantes. A partir de aquí, uno puede utilizar cualquier método de determinantes, ¿no? Pero uno de los métodos más fáciles es así, ¿no? Aquí vamos a decir igual, ¿no? Aquí lo vamos a hacer así. Voy a continuar porque necesitamos espacio, sería así. Además, el resultado tiene que ser otro vector, entonces por eso lo vamos a escribir así. A ver, sería así, directamente, así es esto. Anulamos fila con columna con fila, así. A ver, esta parte, esto con esto, anulamos, es un poco, tenemos que orientarnos, totalmente así, ¿no? ¿Y qué resulta? Además, ya resulta, si anulamos columna con fila, va a ser 2, menos 2, 3, menos 1. Coma, tiene que ser otro vector. Ahora, ¿por qué lo voy a anotar menos así? Enseguida explicamos. Ahora, eliminamos columna J con, también, ¿no? Columna J eliminamos así, fila y columna. Entonces, lo que va a quedar es simplemente 3, 2, menos 5, menos 1. Ahí está. Coma. Ahora anulamos la última columna de K. De la misma manera, ¿y cuál sobra? Así. Observamos el 3, 2, menos 5, 3. Así. En este caso ya no son ni siquiera con vectores, ya puro de esa manera.
Las columnas hay que eliminar de las filas, no resulta así. Pero ahora, alguien puede decir, si alguien ya sabe, entonces, ¿por qué no lo ha escrito esto? Podía, sí, también se puede escribir aquí I, aquí J, así. Podríamos haber escrito también, pero al final es lo mismo. Esto nos puede desorientar, pero necesitamos, ¿no?, para calcular. Luego se coloca nomás eso, no hay problema. Pero ¿por qué lo hemos puesto aquí? Negativo, porque, a ver, esta parte ya no necesitamos, lo voy a borrar. ¿Por qué hemos colocado ahí negativo? Porque dentro de los conceptos de los no más, menos, etcétera, menos, más, etcétera, más, menos, más, etcétera, etcétera. Así, en una matriz, la definición siempre es así. I por I más J. I más J. La definición de una matriz es así, determinantes, ¿no? Para que siempre sus signos son más, menos, más. Por primer componente, más adelante, más. Segundo componente, negativo tiene que ser. Son definiciones de matrices. Entonces, por eso colocamos aquí menos. ¿Ya? Por esa razón, por esa justificación, se hace así. Entonces, ahora esto es totalmente una determinante cruzado, ¿verdad? Esto también a este lado, a este lado, a este lado, a este lado, así. Es un determinante. Entonces, ¿cómo sería? En este caso, a este lado es menos, ¿no es cierto? A este lado es menos, a este lado es más, menos, más, menos, más. Así, en los determinantes se calcula así. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? A ver, rápidamente lo vamos a hacer esto. Se multiplica, ¿verdad? Entonces, aquí es así, ¿no? Aquí, a este lado sería menos 2, a este lado sería menos 6, pero tiene que ser más 6. A ver, aquí podemos hacer, para mejorar la comprensión, podemos hacer de esa manera. Menos, entonces sería esto, menos 3, lo que salga, más, ¿no? A este lado es menos por menos, más 10. Por esto, menos, a ver, más, menos 10. Sería, ¿no? Menos 10. Sería así, coma, al otro lado. 9, menos 10, pero tiene que ser más 10. A ver, verificamos si está bien. Sí, está. Y lo voy a saltar aquí, rápidamente. Aquí. O sea, estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería entonces producto vectorial de estos dos vectores sería así, ¿no? Aquí es 4. La resta de aquí, 6 menos 2. Aquí, ¿cuánto da? Menos 13. A ver, ¿cuánto da? Menos 13. Más 13 sería con esto, ¿no? Más 13. Sería así. ¿Cómo? 19. Ahí está. Ahí está el resultado, es 4, 13, 19. Entonces, este es un vector. Ahí está, es un vector. El resultado de, en este caso, A por B, es un vector. Podemos llamarlo AC, eso, o cualquier otro vector, es otro vector. ¿No? Nada más, esa es la clave en esta parte. Mediante este método, método de determinantes. Pero hay otro método cuando nos pueden dar también, ¿no? Cuando nos dan como un ángulo, ya podemos utilizar también esta fórmula, ¿no? Similar al anterior de producto escalar que hemos utilizado, ¿no? Se puede utilizar también. De esa manera, con otros ejercicios más vamos a complementar en la siguiente sesión.